Todo comienza en Indiana, a mediados de los años 60. Vemos a Michael Jackson cuando era apenas un niño, acompañado de sus hermanos. Su padre, Joseph Jackson, les ordena colocarse en posición y ensayar una y otra vez las mismas canciones. Corrige a Michael en repetidas ocasiones, gritándole con dureza que debe mirarlo mientras canta. Los ensayos continúan sin descanso hasta que finalmente el padre se harta de escucharlos. Días después, durante la cena, Michael juega con su comida y forma una pequeña figura que provoca risas entre sus hermanos. Sin embargo, el ambiente cambia de inmediato cuando su padre toma la palabra. Les dice que en esta vida solo existen dos opciones: ganar o perder. ¿Vais a luchar por ello? Sí, sí. Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello? Sí, señor. Les recuerda su origen humilde en Indiana y les advierte que, si no luchan más que los demás, terminarán atrapados en la misma realidad. Deben estar dispuestos a pelear si quieren algo mejor. Más adelante, Joseph les pide que midan sus manos contra la pared y les anuncia que, a partir de ese momento, serán los de Jackson 5. Así comienza su recorrido. Los vemos presentarse en un bar donde poco a poco logran captar la atención y el agrado del público, mientras su padre observa con mirada calculadora cada uno de sus avances. Al regresar a casa, los niños están exhaustos. Su madre, Katherine Jackson, les recuerda que deben asistir a la escuela y les pide que vayan a dormir. Sin embargo, su padre se opone rotundamente. Asegura que no están lo suficientemente cansados y que su desempeño no ha sido satisfactorio. Michael intenta intervenir, pero Joseph toma un cinturón y lo golpea, exigiendo obediencia absoluta. Luego se dirige al resto y les ordena continuar ensayando hasta alcanzar la perfección, repitiendo una vez más que en esta vida solo se gana o se pierde. Incapaz de soportarlo, Michael se retira a su habitación y rompe en llanto. Más tarde, en la soledad de la noche, se refugia en la lectura de cuentos buscando escapar, aunque sea por un momento, de la presión que lo rodea. Al día siguiente, los ensayos se reanudan con la misma intensidad. Los de Jackson 5 continúan perfeccionando su talento y presentándose en nuevos escenarios. Los días se convierten en una rutina implacable de práctica y actuaciones. Ensayan, cantan, bailan y eventualmente comienzan a aparecer en televisión, siempre bajo la estricta supervisión de su padre. Cada vez que Michael duda o se resiste, Joseph lo obliga a continuar mediante el castigo, reforzando una disciplina tan dura como constante. Con el paso del tiempo, ese esfuerzo incesante comienza a dar resultados. Finalmente, el grupo alcanza un escenario de mayor prestigio, como el Regal Theater. Allí, bajo la atenta mirada de su padre, los hermanos suben al escenario, mientras los demás tocan instrumentos y ejecutan coreografías. Michael toma el protagonismo, canta con una fuerza y carisma que cautivan al público, dejando claro que no es un niño cualquiera, sino una estrella en formación. Una mujer queda cautivada por el talento de los niños y se acerca a ellos. Se dirige a Joseph Jackson y le pregunta si son sus hijos. Se presenta como Susanny de Pace y le asegura que con la voz de Michael Jackson podrían lograr cosas extraordinarias. Tras finalizar el espectáculo, acuerdan realizar una audición con ella. Tiempo después, Joseph lleva a Michael a dicha audición. Allí le piden que se mantenga quieto para que la grabación salga mejor, pero le resulta casi imposible. Su energía lo traiciona y lo detienen varias veces. Aún así, tras insistir, logra controlarse lo suficiente y comienza a cantar con precisión. Su talento se vuelve evidente de inmediato. En ese momento, Joseph intenta intervenir en la sesión, pero le indican con firmeza que su único papel es asegurarse de que sus hijos lleguen puntuales. Del resto se encargará el equipo. Susanny de Pace observa todo con atención, consciente del potencial que tiene frente a ella. Poco después, le comunican a Michael que nunca antes habían escuchado una voz como la suya. Le muestran el proceso de producción musical, las mezclas, los niveles de volumen, los tonos y el uso del ecualizador, introduciéndolo en el mundo profesional de la grabación. Sin embargo, su padre interrumpe abruptamente, argumentando que Berry Gordy debe de estar demasiado ocupado y decide llevárselo para continuar ensayando en casa. Cuando estés listo, Michael. Con el paso del tiempo, vemos a Michael y a sus hermanos grabando y practicando cada vez más. Berry Gordy continúa trabajando con él y le explica que en la industria musical pueden incluso jugar con su edad para construir una mejor imagen. Así, el grupo gana popularidad rápidamente, conceden entrevistas, lanzan discos y su fama crece de manera imparable. Avanzamos hasta 1971. Michael, ahora más consciente de su entorno, pasa tiempo con su mascota, una rata, a la que le confía historias y pensamientos hasta que es interrumpido por un llamado desde el exterior. Su padre le presenta entonces a Bid Bray, quien se encargará de su seguridad. Más tarde, Michael le pide a su madre que le permita tener una llama en casa, explicándole que necesita amigos y que encuentra en los animales una compañía genuina.
Su madre intenta persuadirlo de relacionarse con personas de su edad, pero Michael confiesa que lo ha intentado y no ha funcionado. Quienes se le acercan solo buscan observarlo o fotografiarlo. Con ternura, su madre le responde que siempre supo que era diferente, incluso desde su nacimiento. Le dice que posee una luz especial y que, según su fe, debe dejarla brillar sin permitir que nadie, ni siquiera él mismo, la apague. Más adelante, los The Jackson 5 se presentan en un festival multitudinario. El público los ovaciona sin reservas, aplauden, admiran y disfrutan cada una de sus interpretaciones, confirmando el impacto que Jay ejercen sobre la audiencia. La historia avanza hasta 1978. En Los Ángeles, California, Michael Jackson ha preparado su primer gran proyecto como solista. En ese contexto, Quincy Jones le plantea una pregunta crucial: ¿cómo le comunicará a su padre que está listo para lanzar su propio álbum y tomar distancia del grupo familiar? Michael, consciente de lo que está en juego, decide hablar con sus representantes. Les pide que ayuden a su padre a comprender que necesita este proyecto para expresarse creativamente y construir su propia identidad artística. Bajo la producción de Quincy Jones, el álbum ya está en marcha, con varias canciones en desarrollo. Finalmente se produce el encuentro con su padre. Joseph Jackson escucha la propuesta y, para sorpresa de todos, accede. Sin embargo, impone una condición clara: Michael puede hacer lo que desee fuera de cierto horario, pero de 9 a 5 sigue estando bajo su control. Si quiere grabar de madrugada, es su decisión, pero a las 9 de la mañana deberá estar presente, cumpliendo con la disciplina que rige en su casa. Más adelante, Michael comparte su emoción por el nuevo álbum con uno de sus animales, su llama, la llama que siempre quiso cuando era un niño, reflejando su peculiar forma de relacionarse con el mundo. Luego se dirige al estudio junto a su equipo de seguridad. Visiblemente entusiasmado por el proceso creativo, le pide a Quincy Jones que atenúe las luces para poder concentrarse mejor. Tras un momento de introspección y una breve oración, comienza a cantar, dando vida a una de sus primeras grandes canciones como solista, Don't Stop Till You Get Enough. A partir de ese momento, su fama crece de manera aún más acelerada. El éxito se vuelve abrumador. Su casa se llena de cartas y regalos enviados por fans de todas partes, evidencia del fenómeno en el que se ha convertido. A pesar de ello, Michael también dedica tiempo a visitar hospitales, donde comparte momentos con niños enfermos, mostrando una faceta más sensible y empática. Tiempo después, reúne a sus hermanos y a sus padres para presentarles una nueva adquisición, un pequeño chimpancé al que decide llamar Bubbles. Explica que lo ha rescatado de un lugar donde era sometido a pruebas y que ahora se encargará de cuidarlo. Señala que estos animales son especialmente sensibles al entorno y a las personas, por lo que requieren atención y afecto constantes. Michael lo lleva a su habitación y, en un gesto casi infantil, le comparte sus historias favoritas. Le habla de Neverland, de los niños perdidos y del universo de Peter Pan, dejando entrever su profunda conexión con la idea de no crecer y de refugiarse en un mundo donde la inocencia aún existe. Al día siguiente, Michael Jackson acude a una consulta médica decidido a someterse a una cirugía estética en la nariz. Durante la revisión también menciona su condición de vitíligo y explica que utiliza cremas para unificar el tono de su piel. El médico le pregunta por qué desea operarse y Michael responde con firmeza: busca la perfección. Considera que su rostro no es completamente simétrico frente a las cámaras y eso para él es inaceptable. Con esa convicción, procede a realizarse la intervención. Al regresar a casa, su padre, Joseph Jackson, nota el cambio de inmediato. Michael intenta justificarlo, alegando problemas de sinusitis. A partir de ahí, observamos breves vistazos de su lujosa residencia, donde incluso convive con animales exóticos como una jirafa, reforzando la singularidad de su estilo de vida. Ya recuperado, Michael comienza a maquillarse con mayor frecuencia debido a la expansión del vitiligo. En una conversación con su hermana, le confiesa que está satisfecho con el resultado de su operación. Añade que muchos artistas recurren a este tipo de cambios y que él desea que el mundo lo perciba de una manera distinta. Ya no es un niño dentro de una banda, ha crecido y busca redefinir su identidad. Además, expresa que considera a sus fans como una extensión de su propia familia. Reconoce que ha llegado el momento de tomar el control de su destino y convertirse en quien realmente desea ser. Antes de retirarse, le advierte a su hermana que tenga cuidado con su serpiente, pues tiene hambre, dejando entrever, una vez más, su excéntrico entorno. Más adelante se reúne con su padre y sus hermanos. Joseph Jackson declara que la familia Jackson es una marca, pero admite que Michael es, en ese momento, el miembro más reconocido. Por ello, propone organizar una nueva gira de los The Jackson 5. Sin embargo, uno de los hermanos le recuerda que Jermaine Jackson ya no forma parte del grupo. A pesar de ello, Joseph insiste en continuar con el plan y sugiere aprovechar el éxito del álbum de Michael. Michael interviene visiblemente incómodo y responde que lo pensará, pero su padre reacciona con dureza, insinuando que, por haber alcanzado el éxito como solista, ahora se cree superior al resto de la familia. En la familia Jackson es una marca. Nuestra Coca-Cola.
y hay que empezar a vender. Así que voy a montar una gira internacional. Esto es solo el principio. ¡Ja! La tensión aumenta y Michael, afectado emocionalmente, decide retirarse junto a su equipo de seguridad. Necesito pensar. Ya te he dicho que debes pensar. Al salir se encuentra con una multitud de fanáticos esperando fuera de su casa. En medio de ese caos, le confiesa a Bill Bray que está agotado de la presión constante de su padre. Explica que ya tenía un plan claro, su álbum, sus canciones y una posible gira en solitario. Desea ser libre, tomar sus propias decisiones y construir su camino. Sin embargo, admite que, a pesar de todo, aún no se siente completamente preparado para dar el paso definitivo y alejarse por completo. Bill Bray le advierte a Michael Jackson que su padre jamás cambiará y que lo más sensato sería buscar asesoría legal. Finalmente, Michael toma una decisión pragmática. Amo a mi familia, pero quiero seguir mi propio camino. Tengo montones de ideas en la cabeza. Necesito expresarlas. Pues hazlo, Michael. Ya no eres un niño. Acepta participar en la gira familiar. El resultado es inmediato. Las entradas se agotan rápidamente, confirmando su enorme poder de convocatoria. La historia avanza hasta 1981. En Los Ángeles, California, Michael asiste a una reunión clave en la que le hacen ver una dura realidad. Si su verdadero propósito es continuar como solista, deberá estar dispuesto a romper ciertos lazos, incluso dentro de su propia familia. En ese contexto aparece John Branca. Michael reconoce su trayectoria asesorando a artistas como The Beach Boys y decide confiar en él para dar el siguiente paso en su carrera. Tras pedir un momento a solas, le hace una petición directa y contundente. Ahora que será su representante legal, quiere que despida a su padre. Tiempo después, Joseph Jackson recibe un documento formal en el que se le notifica que Michael Jackson da por terminadas sus funciones como representante. La reacción es inmediata. Lleno de ira, Joseph acude a su esposa y acusa a su hijo de cobarde por no enfrentarlo directamente. Asegura que, cuando lo vea, lo confrontará con violencia. Sin embargo, Katherine Jackson interviene con firmeza. Le recuerda que Michael ya no es un niño y que no puede seguir tratándolo como antes. Si no está de acuerdo, le sugiere que se marche. Además, le recalca que cuando vuelva a ver a su hijo debería agradecerle, pues gran parte de lo que poseen hoy es gracias a él. Joseph, herido en su orgullo, responde que todo se debe a su esfuerzo, que fue él quien sacó a la familia de su origen humilde y quien construyó el camino que ahora disfrutan. Más adelante, mientras Michael se encuentra en un supermercado, varios fanáticos se le acercan para pedirle autógrafos, evidenciando nuevamente el nivel de fama que ha alcanzado. Intenta reconectar con sus hermanos llevándoles un juego para compartir tiempo juntos, pero estos le responden que están ocupados. Sin muchas alternativas, Michael regresa a su mundo privado, encontrando compañía en su chimpancé, en un entorno que mezcla lujo, aislamiento y una aparente tranquilidad. Ese equilibrio se rompe cuando, al bajar por un vaso de agua, se encuentra cara a cara con su padre. Joseph, visiblemente molesto, le reprocha haberlo despedido y lo acusa de no ser un buen hijo. A pesar de la tensión, no llegan a un enfrentamiento físico, pero el distanciamiento emocional se vuelve evidente. Posteriormente, Michael retoma una de sus facetas más humanas, visita hospitales para compartir tiempo con niños enfermos, reforzando su conexión con quienes más lo necesitan. Sin embargo, en paralelo, su ambición artística sigue creciendo. Expresa con claridad su objetivo. Quiere crear un álbum que marque una época, organizar una gira monumental, provocar que las entradas se agoten en cuestión de minutos y llenar estadios en todo el mundo. Mientras tanto, su entorno continúa reflejando su excentricidad. Uno de sus asistentes pasea una llama por el vecindario, generando miradas extrañadas entre los vecinos. Pero para Michael, todo esto forma parte de su universo. Finalmente decide enfocarse por completo en su música, se aísla, se concentra y comienza a trabajar con una determinación absoluta, dispuesto a alcanzar un nivel que nadie antes había logrado. Una noche, al encender el televisor, Michael Jackson se encuentra con noticias sobre asesinatos y violencia en las calles. Aquellas imágenes lo impactan profundamente y lo llevan a reflexionar. Durante días enteros permanece sumido en sus pensamientos, buscando el tono perfecto, la esencia que dará forma a su próximo álbum. Impulsado por esa idea, llama a su hombre de confianza, Bill Bray, y le comparte una convicción: la música tiene el poder de unir a las personas, incluso a aquellas que viven en mundos completamente opuestos. Decide entonces invitar al estudio a algunos de los jóvenes vinculados a las noticias que vio, con la intención de transformar esa energía en arte. Michael les explica que el baile y el canto constituyen un lenguaje universal, capaz de romper barreras. Poco a poco los integra en su proceso creativo, permitiéndoles participar en la construcción de algo más grande. Quiere experimentar, sentir la música en el cuerpo, convertirla en movimiento. Les anuncia que formarán parte de un proyecto especial, un cortometraje musical. Así nace la idea de Thriller.
Inspirado en el cine de terror, Michael decide que no será simplemente una canción, sino una experiencia visual completa. A partir de ahí, lo vemos desarrollar y producir un cortometraje con una estética inquietante y cinematográfica, revolucionando la manera en que la música puede ser presentada. Paralelamente, inicia su gira mundial. La respuesta del público es abrumadora. Multitudes enteras se agolpan para conseguir entradas, confirmando que su fenómeno ha alcanzado una escala global. En medio de ese éxito, Michael conversa con Walter Jetnikoff. Aunque las ventas de Thriller son extraordinarias, él siente que aún falta algo. Quiere que sus videoclips sean transmitidos en MTV. Walter le advierte que la cadena apenas emite contenido de artistas afroamericanos, pero Michael se mantiene firme. Su música, afirma, no pertenece a una sola audiencia, es para todos, sin distinción. No está dispuesto a aceptar ningún tipo de discriminación. A pesar de la resistencia inicial, logra convencerlo de insistir. Finalmente, Walter lanza una presión decisiva. Exige que Billie Jean sea transmitida de manera constante, advirtiendo que, de lo contrario, podrían retirar a otros artistas del catálogo. La estrategia surte efecto, y Michael consigue entrar en rotación en MTV. La historia se traslada a 1983, en Pasadena, California. Para entonces, Billie Jean ha alcanzado cifras históricas, con millones de copias vendidas, marcando un nivel de éxito nunca antes visto. Su presencia en la radio y la televisión impulsa aún más su ascenso, consolidándolo como un fenómeno global. Lo vemos entonces sobre el escenario, interpretando sus canciones con una precisión y energía inigualables. Sus coreografías, sus trajes icónicos y su estilo único cautivan a la audiencia. En uno de esos momentos ejecuta su emblemático paso hacia atrás, el legendario Moonwalk, dejando al público completamente fascinado. Tras una de sus presentaciones, se le acerca Berry Gordy, quien lo apoyó en sus inicios. Poco después, aparece su padre, Joseph Jackson, quien, lejos de mostrar afecto, lo describe como una auténtica máquina de generar dinero, provocando en Michael una evidente incomodidad. Posteriormente, Joseph Jackson se reúne con Don King, reconocido por su habilidad para promover boxeadores. Durante el encuentro, Joseph le expone su idea, organizar una gran gira mundial con sus hijos, asegurándole que la presencia de Michael Jackson será el principal atractivo. Impresionado por la forma en que Don King maneja sus negocios, le propone unir fuerzas y convertir el proyecto en una oportunidad altamente rentable. Don King acepta la propuesta, pero establece una condición clara. Si no logran contar con Michael, el plan podría fracasar y las consecuencias serían negativas. La presión sobre Joseph aumenta y su determinación por incluir a su hijo en la gira se intensifica. Más tarde, Michael se dirige a su habitación y en el camino se encuentra con su padre. Joseph intenta persuadirlo recordándole que le permitió desarrollar su carrera como solista, por lo que ahora espera que se una a la gira junto a sus hermanos. Argumenta que la familia es lo más importante y que el éxito no tiene sentido si no se comparte con ellos. Michael, sin embargo, responde con firmeza. Desea ser independiente, construir su propio camino y vivir como cualquier otra persona, pero su padre insiste, afirmando que estar solo, incluso con dinero, no significa nada. Para él, la familia está por encima de todo y por ello debe participar en la gira. Finalmente, Michael cede ante la presión. Lo vemos prepararse y ensayar junto a sus hermanos para el espectáculo. Sin embargo, durante uno de los comerciales grabando para Pepsi, ocurre un accidente devastador. Sufre una quemadura en el cuero cabelludo y es trasladado de urgencia al hospital. Allí, los médicos informan a la familia que presenta quemaduras de tercer grado, además de un daño considerable en los nervios. La situación es grave. Joseph, preocupado pero enfocado en el rendimiento, pregunta si su hijo podrá volver a presentarse en vivo. El doctor le explica que la recuperación será lenta y delicada, pero Joseph apenas repara en ello. Su principal interés sigue siendo que Michael pueda continuar cantando y cumplir con la gira. Tiempo después, Michael observa las secuelas del accidente, comprende que su cabello no volverá a crecer de la misma manera y que deberá recurrir al uso de pelucas. Este momento marca un antes y un después, no solo en su apariencia, sino también en su vida personal y artística. Una multitud se congrega a las afueras del hospital, pendiente del estado de Michael Jackson. Dentro, su madre, Katherine Jackson, se acerca a él con evidente angustia y le pide perdón por no haber podido protegerlo. Michael, evitando profundizar en ese dolor, le pide que no hablen de ello. En cambio, dirige la conversación hacia su padre, afirmando que nadie parece capaz de detenerlo. Katherine, con serenidad, le recuerda que, pase lo que pase, siempre estará a su lado. Con el paso de los días, Michael comienza a recuperarse lentamente. En una conversación con su abogado y representante John Branca, le confiesa que no puede dejar de pensar en los niños que ha visto en el hospital. Decide entonces tomar una determinación significativa. Quiere donar una suma considerable, una cifra de 6 ceros, a la unidad de quemados. Eso es lo que le dará Pepsi por el accidente, como una forma de ayudar a quienes atraviesan situaciones similares. Poco después, afectado por los medicamentos, el cansancio lo vence y se dispone a descansar.
Mientras tanto, Joseph Jackson expresa su preocupación ante su esposa, le advierte que, si su hijo no participa en la gira, podrían perderlo todo, incluida la casa. Además, asegura que el resto de los hermanos no continuará sin la presencia de Michael. Catherine, firme pero serena, le responde que su hijo nunca quiso formar parte de esa gira, que todo fue planeado a sus espaldas y que debe aceptar que Michael ya está siguiendo su propio camino. Le advierte que, si no es capaz de hacerse a un lado, corre el riesgo de perderlo definitivamente. Más adelante, aún en el hospital, Michael Jackson conversa con Bill Bray, le confiesa que siente que Dios le ha dado una segunda oportunidad. Está convencido de que su propósito va más allá de la música. Quiere hablarle al mundo entero, sanar a las personas y compartir su luz y su alegría. Cree firmemente que ese es su destino. Sin embargo, también le aclara que cumplirá con la gira por su familia, pero que después de eso estará listo para seguir su propio camino. De este modo, en 1984 se lleva a cabo la Victory Tour, organizada por Joseph Jackson. Los hermanos vuelven a reunirse sobre el escenario junto a Michael para una gira que marcaría el final de una era. Momentos antes de salir, Michael recuerda todo lo que su padre le dijo a lo largo de los años: la presión, la exigencia, el sacrificio. Entonces, aparece ante el público con una presencia imponente, casi divina. La multitud queda completamente fascinada. Interpreta Human Nature, envolviendo el estadio en una atmósfera única. A pesar del cansancio, se prepara para continuar. En medio del espectáculo, se detiene por un instante. Agradece profundamente por las 6 noches de conciertos, a sus hermanos y sobre todo a sus fans. Luego pide que bajen la música. El silencio invade el lugar. Por una mezcla de emoción y determinación, anuncia que esa será su última gira junto al grupo. Declara que han sido 20 años extraordinarios, que los ama a todos, pero que ha llegado el momento de cerrar ese capítulo. Mientras pronuncia estas palabras, fija su mirada en su padre. Así, Michael Jackson se despide de los The Jackson 5, marcando el inicio definitivo de su camino como artista independiente. Tras el anuncio, Michael Jackson evita a su padre cuando éste intenta confrontarlo por lo ocurrido. Sin detenerse ni dar explicaciones, simplemente continúa su camino, dejando claro que ha tomado una decisión definitiva. La historia avanza hasta 1988. En Londres, Inglaterra, ahora completamente consolidado como solista, Michael se presenta ante un público que lo aclama con euforia. El escenario está listo, la expectación es máxima. El espectáculo comienza. Michael aparece e inicia con Bad. Su voz, su presencia y cada uno de sus movimientos hipnotizan a la multitud. El público queda completamente fascinado, entregado a una figura que ya no es solo un artista, sino un ícono global. Cada paso, cada gesto, cada nota confirma lo que el mundo ya sabe. Está presenciando a una leyenda en su punto más alto. La película cierra con la promesa de que esta historia continuará, dejando la sensación de que aún quedan capítulos importantes por contar en la vida del artista. Así finaliza Michael 2026. Si te gustó este resumen, no olvides darle like al video. Este es famoso tuyo de verdad, Gillo. Mira cómo llora, Gillo. Gillo, mira cómo llora, Gillo. Ese es tuyo, Gillo. Tienes que ayudarle, una donación o algo.